Hoy quiero hablarles de el retorno, decía amigo, de el retorno del Señor, del regreso de Jesús. Y, y es maravilloso escuchar cómo ministraba Natalia e Ingrid la cena. Y la Ingrid hablaba esto de comer la cena hasta que el Señor venga. Entonces es muy interesante ver cuán presente siempre fue el regreso de Jesús en la iglesia primitiva. Vamos a verlo en más detalle ahora. A los estudios de los últimos tiempos se le llama la escatología. Y no importa si no se aprende en el término, pero solo para que lo conozcan, escatología, del griego eschatos, que significa lo último. ¿Sí? Entonces, los últimos tiempos, el estudio de los últimos tiempos en la teología se llama, ¿cómo? Escatología. Eh, la escatología ha sido una fuente de mucho debate en la iglesia por muchos años, entérense. De verdad, hay iglesias que se agarran de las mechas por el tema de la escatología. Si el rapto es literal o no es literal, cuándo viene el rapto, si antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Y si no sabes qué es la tribulación, no te preocupes, después podemos hablar de eso, pero es básicamente un periodo de una crisis mundial en los últimos tiempos. Eso es básicamente la gran tribulación. Bueno, como digo, hay varios esquemas escatológicos, formas de explicar la manera y el orden de los acontecimientos. En fin, unos creen que Jesús va a venir a reinar literalmente por 1000 años y ellos tienen un nombre. Otros dicen que esos 1000 años son simbólicos, que de hecho ya estamos en el milenio, ellos tienen otro nombre, en fin. Pero lo más interesante tal vez es lo que ha ocurrido en ciertos periodos de la historia con esto de la segunda venida, del regreso de Cristo. Porque hay personas que... Hay un hecho, de hecho, muy curioso en el 1844 para ser exacto, donde dos personas, el señor Miller y el señor Snow en Estados Unidos, ellos son los precursores de lo que hoy conocemos como los adventistas, ¿ya? Los adventistas. Ellos eran de origen bautista y comenzaron a ver en la Biblia ciertos códigos de fechas y llegaron a la conclusión que el 22 de octubre de 1844, es decir, vamos a cumplir ¿cuánto? Como, no sé, soy malo para las matemáticas, pero ustedes saquen el cálculo. En el 22 de octubre de este año vamos a estar de aniversario de eso. Bueno, ellos llegaron a creer que el 22 de octubre de 1844 Jesús iba a volver. 180 años, gracias. Va a cumplir 180 años el 22 de octubre. Entonces, ¿saben lo que ellos hicieron? Los que abrazaron esto, porque esto era multidenominacional, vendieron sus propiedades y empezaron a esperar al retorno de Jesús. Algunos se vistieron con túnicas blancas, se fueron a un monte a adorar, esperando el regreso del Señor. Y renunciaron, bueno, a sus estudios, como digo, a sus propiedades, a sus trabajos y todo. Y eso fue un gran fiasco. Después ellos le dieron otra interpretación, pero en fin. Todo esto se lo digo para explicar que la escatología da para mucho debate y mucha controversia, lamentablemente muchas divisiones entre los creyentes. Hay algunos que no se pueden ver con otros creyentes por su esquema escatológico. Pero bueno, nuestras interpretaciones, hermanos, o nuestros errores a la hora de formar calendarios no pueden hacernos perder de vista lo que la Biblia enseña respecto de la venida del Señor. Y me gusta ponerlo así, el regreso, porque no es solo la venida del Señor, es el regreso de nuestro Señor. Es alguien que vino, se fue, pero prometió volver. Lo vamos a ver ahora. Hay un pasaje, solo que lo quiero anunciar. Dios me habló en esta lectura que uno va teniendo de la Biblia. En Mateo 16, los religiosos le dicen a Jesús, danos una señal de que tú eres realmente el Mesías. Y él les dice, ustedes cuando el cielo está rojizo en la tarde, dicen mañana va a haber buen tiempo. O mañana va a llover porque el cielo tiene arreboles. Y les dice, ustedes son hipócritas, porque saben ver los tiempos del clima, pero no saben entender los tiempos. Y eso me llamó mucho la atención.
Porque uno pudiera decir, bueno, pero tú eres quien, Dios es quien debe revelarnos. No, Jesús dice, es responsabilidad de ustedes. Y luego les llama la generación perversa y adúltera. Esas dos cosas me llamaron la atención. Esto es solo una introducción, ¿ya? Porque creo que es una radiografía de nuestra sociedad, perversa y adúltera. Y esta condición espiritual puede hacernos también a nosotros no ser capaces de leer los tiempos, entendiendo toda la controversia que hay sobre la escatología, entendiendo todos los errores históricos que ha habido. La Biblia nos enseña del retorno de Cristo. Y este pasaje lo saco a colación porque Jesús me hace responsable y te hace responsable de saber leer los tiempos. ¿Me explico? Entonces puede ser que uno diga, bueno, con toda esa controversia, yo ya no quiero saber nada más de la escatología. No, yo quiero olvidarme del tema de la venida de Cristo. No quiero ser de esos. No quiero que me metan en ese saco. Y eso es un error. Y creo que tal vez sea una artimaña del enemigo para hacernos perder de vista este hecho importante. Jesús viene otra vez a la tierra de manera visible. Él habló muchas veces de su venida en los evangelios y en otra ocasión hemos hablado de esto. Yo solo quiero enunciarlo, la parábola del Señor y de su siervo, esta parábola donde Jesús cuenta de este señor que le encarga, ¿cierto?, su heredad a su siervo y se va lejos. Y este siervo malo dice, mi señor tarda en venir. ¿Se fijan? Y esta es una idea que implica que el Señor se marchó y que se tarda, pero que va a regresar. Y varias otras parábolas, las 10 vírgenes, hay muchas interpretaciones respecto a las 10 vírgenes, quiénes son las 10 vírgenes, etc. El punto es que el novio va a venir, se tarda y ellas se duermen. Y viene el novio y algunas entran a la boda y otras se quedan afuera. El novio, aunque tarda, regresa. Otra parábola, el Señor y los talentos. Entrega los talentos, pero se va lejos y que vino el Señor luego y arregla cuentas con ellos. Y así el noble y las 10 minas, el amo de casa, el buen samaritano también. Este samaritano que dice, mira, te paso dinero para que cuides de este hombre herido y si gastas algo de más, ponlo en mi cuenta y yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, Jesús basó gran parte de su ministerio y de su enseñanza en esto. Yo me voy, tenemos Juan 14, ¿cierto? Yo voy a prepararles lugar a ustedes y luego voy a volver y los tomaré a mí mismo. El apóstol Pablo habla en todas sus cartas, todas, de la segunda venida, del regreso de Cristo, salvo en Gálatas y en Filemón. Y en Tito le llama de una manera muy linda, le llama la esperanza bendita o la esperanza bienaventurada. Esa es nuestra esperanza. Ahora quiero que me acompañen al libro de los Hechos. Busquen por favor en sus Biblias. Hechos 1. Hechos 1, vamos a leer del versículo 6 en adelante. ¿Lo tenéis? Dice así. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. En el mismo momento en que el Señor era levantado al cielo,
se prometió su regreso. Capta eso, por favor. Jesús estaba subiendo de regreso al Padre cuando ya se estaba prometiendo que iba a regresar. Este Jesús que lo ven, a sí mismo vendrá otra vez. Ahora, leamos el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer una porción extensa del capítulo 2. Vamos a leer hasta el versículo 21. Fíjate, quiero que vean este episodio muy conocido de Pentecostés desde esta perspectiva, la perspectiva escatológica, es decir, del regreso de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. En mi mente ya empiezo a imaginar todo, ¿no? El sonido. Me encantaría que alguien estuviera aquí haciendo los efectos especiales. La ráfaga. Un ruido. 3. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los prosélitos, solo para que sepan, son aquellos que no son judíos, pero que adoraban a Yahweh, es decir, habían abrazado la religión judía. Son no judíos de sangre, pero son conversos a la religión judía. Esos son prosélitos. Cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, y aquí es donde quiero que pongan atención. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es la interpretación que hace la iglesia y específicamente Pedro en este pasaje de lo que está ocurriendo? ¿Cómo interpretan ellos lo que está ocurriendo? Ellos lo interpretan como un hecho escatológico. Esto que ustedes ven, este derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes, no es otra cosa que el cumplimiento de la profecía de Joel. Y que antes que llegue el día del Señor, iba a ser derramado el Espíritu Santo. ¿Se entiende? No, se distrajeron un poco, ¿no? La presencia del Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo era evidencia de los últimos días. Hay un efecto especial ahí. Si pueden poner en silencio su celular, genial. ¿Se capta eso, lo que acabo de decir? La venida del Espíritu Santo marcaba el fin de los tiempos. La presencia del Espíritu en los creyentes no estaba diciendo otra cosa, sino que el fin se acerca. Ahora, fíjense en
La Biblia dice en Hechos, más adelante en el capítulo 2 de Hechos, versículo 44 del capítulo 2 de Hechos. En el mismo capítulo 2, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Sabías tú que este estilo de vida de la iglesia en el primer siglo tenía que ver con el retorno de Cristo? Era tan inminente para ellos el regreso de su Señor que toda su vida, sus decisiones cotidianas estaban inspiradas por su regreso. ¿Qué sentido tiene entonces proyectarnos con las posesiones materiales si nuestro Señor viene? Vivamos en comunidad, vivamos y cultivemos nuestra fe porque el Señor viene. La atmósfera en la que ellos se movían era una atmósfera de expectación. Ellos se saludaban con el famoso Maranata. Ellos no decían, hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga, ¿cómo está? Ellos decían, Maranata. Y Maranata significa, ven Señor, ven Señor. Es decir, con esto les quiero decir, les quiero comprobar, la iglesia primitiva nace en esta expectación. Se considera a sí misma una comunidad de los últimos tiempos. ¿Sí? Ok. El Señor Jesús había dicho, voy y vuelvo. Y ellos estaban esperando siempre su regreso. Y todo lo que ellos vivían, lo vivían con esta perspectiva, ¿no? Bueno, esta es la perspectiva bíblica. Esto es lo que Dios quiere que nosotros abracemos. El Señor viene, el Señor dijo, yo voy y vuelvo. Más allá de las fechas, hermanos, se trata de una actitud del corazón. Una actitud de expectativa, de expectación, de inminencia de su regreso. Mi vida, las decisiones que tomo, las cosas que hago, las cosas que pienso, las cosas que decido, mis prioridades tienen que estar determinadas por esta inminencia. El Señor viene. Esto es lo que pasó con las parábolas de Jesús. Los siervos no sabían cuándo iba a venir el Señor, pero aunque no sabían la fecha, tenían que vivir en esa perspectiva, con esa actitud. ¿Sí me explico? Quiero finalizar la última parte del tema con 3 grandes lecciones muy sencillas respecto de la venida del Señor. Número 1, ama su venida. Tienes que amar su venida. Número 2, la venida del Señor tiene que impulsarnos, tiene que ser tu móvil. Y número 3, la venida del Señor debe transformarme. La venida del Señor debe transformarme. Número 1, ama su venida. Busca conmigo, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo está viejito, esto es su última carta, la última carta que va a escribir. Él ve su muerte cercana, él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y mira lo que dice en el capítulo 4, versículo 8. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Con voz de címbalo resonante. Dale. Hay una corona, y esto es interesante, yo no sé si es una corona literal o es una recompensa, de alguna manera, una recompensa que van a experimentar todos los creyentes que han vivido aquí en la tierra amando su venida. Y otra vez, yo espero que esta palabra me sorprenda cuando esté en su presencia. No sé cuál es la naturaleza de esa corona. En la mañana escuchaba a Marcos Vidal con su canción Cara a Cara. Y él decía, no me importa el color de mi corona si es que la llevo a ganar. No sé cómo va a ser la corona, pero yo pienso en esto. Amar la venida del Señor es amar al Señor. Cuando nosotros hemos rodeado este tema de la segunda venida con tantos hechos y esta cosa, como dije al principio, de calendario, toda esta cuestión que nos confunde, que perdemos de perspectiva que la venida del Señor es la venida del Señor.
que el regreso de Cristo es el regreso de Cristo. El pastor Mariano Senwald dice, cuando abrimos la Biblia, Apocalipsis, nos llenamos con estas cosas de el dragón, la bestia, los cataclismos, pero en medio de todo eso tenemos que entender que estos son dolores de parto de un nacimiento. ¿Y cuál es este nacimiento? Es el Hijo que viene. La venida de Cristo es la venida de Cristo. Y creo que amar la venida de Cristo es amarlo a Él. Por lo tanto, si yo lo amo a Él y ansío y vivo con la esperanza de abrazar a Jesús, cuando lo vea yo voy a ser recompensado. Y va a haber una recompensa especial para aquel que abrace a Jesús en su venida y diga, te estuve esperando toda mi vida. A ti, los 4 jinetes, el dragón, la bestia, de acuerdo, yo te esperaba a ti. Yo anhelaba verte a ti. Y Pablo, en su prisión, al final de sus días, él dice, yo sé que el Señor me va a dar una corona, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que amar la venida de Jesús es amarlo a Él. Número 2. Primero, amar su venida. Número 2, que la espera de su venida nos impulse. Que la venida del Señor me impulse. Allí mismo en 2 Timoteo 4, del 1 al 7. Alguien que quiera leerlo, por favor, para guardar un poco mi garganta. 2 Timoteo 4, del 1 al 7. El 7. Y luego dice en el versículo 8, ¿verdad? Por lo demás, me espera la corona. ¿Cómo comienza este capítulo? Dice NBI, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Es decir, Pablo, que está al final de sus días, le pasa la posta a Timoteo. Le dice, yo me voy, mi partida ya está cercana. Yo te encomiendo a ti y lo hago en presencia de Dios y de Cristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este Jesús se va a manifestar otra vez y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, Timoteo, esfuérzate. Sirve al Señor. Amados de ICLAM, todos nosotros nos conocemos, somos seres humanos y muchas veces nuestro servicio al Señor puede perder perspectiva. Muchas veces no hemos sido recompensados por nuestro servicio. A veces tiramos la talla con algunos acá. Dice, oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto en esos años? Y nunca me he reconocido eso. No me he dado ni un cabrito para comerme con mis amigos. Escucha, eso sucede. Hay personas que no reconocen tu servicio, tu valor. Estoy seguro, hemos sido bendecidos por personas a quienes Dios ha levantado. Pero yo estoy seguro que hay miles de personas a lo largo de la historia que no tuvieron reconocimiento, que no tuvieron resonancia pública. Otros fueron ignorados. De hecho, nuestros padres en el Evangelio, los apóstoles, los padres de la iglesia, muchos de ellos fueron ignorados, fueron martirizados. Amados, ¿qué los impulsaba si no había reconocimiento?
Si había de hecho desprecio, animadversión hacia ellos, ¿qué los impulsaba? Era el regreso de Cristo. El Señor va a venir y Él, no los demás, Él va a recompensar nuestra obra, tu servicio, todo lo que hacemos para el Señor. Yo no sé qué tipo de Big Data tiene el Señor, pero el Señor dice que aun cuando le demos un vaso de agua, ¿cierto? En su nombre, eso no va a quedar sin recompensa. Así que cada vez que tú acomodaste las sillas, cada vez que tú serviste, cada vez que entregaste una ofrenda que nunca se reconoció, cada vez que tú serviste, que tú aconsejaste a otros, que ministraste a otros, el Señor lo tiene en cuenta y Él va a recompensarte. Que sea su venida la que te impulse. ¿Te fijas cómo nos perdemos de estas lecciones maravillosas? Por perdernos en los otros detalles de la escatología. Número 3, que su venida, la espera de su venida, nos transforme. Para esto quiero que por favor vayan a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 11. ¿Alguien que lo lea? Con voz de estruendo de muchas aguas. Perdón, 2 de Pedro 3 del 10 al 14. 2 de Pedro 3 del 10 al 14. Dale, dale, Iris. Ahora escuchen el 14, por favor. Ya que sabemos que el Señor viene, esforcémonos para ser transformado nuestro carácter. Por eso es que necesitamos poner la venida del Señor como telón de fondo de todo lo que hagamos. Aquí en la iglesia nos relacionamos unos con otros y a veces hay roces, hay fricciones. Mi carácter puede afectar tu carácter, el tuyo al mío, relaciones rotas. Hermanos, pongamos la venida del Señor como telón de fondo. Cuando lo ponemos, eso afecta nuestra vida relacional, también mi vida, mi vida personal. Alguien que pueda leer, por favor, Tito 2, del 1 al 14. ¿Quién puede leer Tito del 1 al 14? 2 del 1 al 14. ¿Quién puede leerlo? Levante la mano, tengo otra cita. Pancho. Tito 2, 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Necesito ayuda de alguien más. ¿Quién me ayuda? Cris, gracias. Primera de Juan 3, 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Hay otra cita más, pero el que quiera se las puedo enviar por correo, por WhatsApp, después de un par de meses. ¿Cierto, Iván? El Iván me pide siempre los bosquejos y me demoro un mes en entregárselos, pero lo entrego. Ok, Tito 2, el santo más chico, ¿cierto? Santito. 2 del 11 al 14. Ese es un chiste muy bueno. Del 11 al 14. Escuchen. Fíjate,
Fíjate que el versículo, 12 y 13, negando la impiedad, dice esta versión, los deseos mundanos, todo eso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación del Señor. ¿Te fijas? Cómo esta espera del retorno de Cristo transforma mi vida. Y escuchemos ahora 1 de Juan 3, 2 y 3. Este pasaje es súper elocuente. Las profecías y enseñanzas acerca de su venida, como alguien dijo una vez, no nos fueron dadas para construir un calendario, sino para edificar un carácter. Porque estoy siendo transformado a la imagen de aquel con quien me voy a encontrar. Y puede ser, escuchen esto por favor, puede ser que en nuestros días aquí en la tierra el regreso de Cristo no se dé. Yo no puedo asegurarte lo contrario, pero sí te puedo asegurar que aunque Cristo no venga a la tierra, tú y yo iremos a su presencia. Así que este encuentro se va a dar sí o sí, y tú te vas a encontrar con este Jesús. Así que el reencuentro va a ser efectivo, ya sea que Él se manifieste aquí en la tierra visiblemente otra vez, o que tú y yo vayamos a su presencia. Entonces vamos a ver a Cristo y vamos a entender como nunca que su propósito era que tú y yo fuéramos transformados a su imagen. Y cuando pensamos en este encuentro, que lo vamos a abrazar, vamos a estar con Él, eso debe inspirarnos a ser transformados. ¿Cristo viene? Sí, Cristo viene. Él viene. La iglesia, nosotros como iglesia somos una comunidad escatológica. Y toda nuestra vida tiene que darse desde esa perspectiva. En fin, ¿cómo respondemos a ese llamado? ¿Cómo respondemos a esta enseñanza? Oremos, ¿les parece?